Bueno, muy buenas noches. Me llamo Ángel de Jesús Reyes García y esta es mi presentación sobre la primera actividad del segundo parcial de la materia de seguridad informática impartido por la ingeniera Ana María Felipe Redondo. Y más que nada, en esta primera parte lo que quiero explicar es que, por ejemplo, la actividad consistía en crear una escitala, como menciona el nombre de esta clase, y crear un algoritmo de cifrado para que a través de esa citala se pueda descifrar y también de manera en la programación yo la pueda resolver. Entonces, como primera parte, lo que yo quiero dar a entender es que cómo es que creé este código y responder algunas preguntas acerca de cómo pude llevar a cabo esta actividad y qué tal me resultó. Pero en primer lugar es hablar sobre qué hice para poder crear un algoritmo de cifrado básico para poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, en primer lugar, yo nada más abrí un ID de cualquier tipo. El que tenía en la mano era IntelliJ, muy útil para realizar este tipo de programas sencillos. Y básicamente lo único que hice fue crear un programa y crear una clase en la que yo pues, colocaba un main que va a ejecutar las tareas y que va a poder permitirme utilizar este programa. Entonces, en primer lugar, creé un objeto del tipo scanner que denominé scanner. Entonces ya con este objeto puedo leer puedo recibir datos en mi consola de comandos. Solo aquí puse algunos textos para colocar, para escribir el texto que quieres descifrar, para escribir la cantidad de filas que va a tener tu matriz y tu columna. Y también declarar algunas variables, como por ejemplo que se llama inicio, el tamaño que va a medir la longitud de nuestro cifrado y la cantidad de caracteres. Y también una cadena especial donde voy a almacenar el mensaje descifrado. Entonces, a partir de todo esto, que simplemente son cosas básicas para almacenar los datos, aquí tengo la lógica de mi programa, que hice un primer ciclo de un ciclo del tipo for, porque tengo que contabilizar de qué tamaño tiene que ser es mi mensaje cifrado. Entonces, dependiendo del tamaño que vaya a ser, de la lectura que vayas a realizar, va a ir incrementando y va a realizar este ciclo hasta que el tamaño sea menor o igual al tamaño de nuestro texto. Pero colocamos aquí una condición de que si la cantidad de caracteres va a ser es mayor o igual al tamaño, entonces vamos a incrementar el inicio y vamos a compararlo con el carácter final y le vamos a asignar lo que termine de contar el start o el inicio. Y si ya termina, entonces vamos a utilizar nuestra variable de tipo cadena y vamos a almacenar lo que tenemos escrito y la posición del carácter del que se llevó el conteo anteriormente. Entonces, aquí coloqué una función extra porque como al momento de probar mi pequeño programa me daba cuenta que los espacios los consideraba y no los ponía como nulos. Entonces con esta función simplemente elimino los espacios extra y los almaceno con otro valor y se ve el mensaje concretamente como lo voy a presentar a continuación. Y ya por último almacenamos la cantidad de caracteres que va a tener por la cantidad de filas que colocamos en principio y lo imprimimos. Lo que tiene que salir aquí es el mensaje ya cifrado dependiendo de la cantidad de filas que tengamos y el tamaño que tenga ¿cómo se llama? Nuestro mensaje cifrado. ¿Y por qué puse por filas? Porque nuestro algoritmo se basa en que va a estar cifrado por las filas que tiene, como el ejemplo que este va a ser mi texto y se va a ir a través de las filas, se va a ir a través de ellas hasta llegar hasta aquí, hasta este punto que acá de la última fila, pero que la columna llega hasta 10. Es por eso que yo coloqué las filas, porque se va a leer de izquierda a derecha y los va a colocar en el orden que debe ser ya en el mensaje cifrado. Porque yo lo descifré de la manera que se explicó en la clase, que es de esta manera.
Entonces, ya continuando para no extenderme mucho más, crea una matriz de 2 y vamos a guardar lo que tiene la fila y la columna y creamos un objeto especial. En este tipo de objeto vamos a crear otro ciclo en el cual vamos a contabilizar las filas, vamos a contabilizar hasta dónde llega la fila, pero dentro también vamos a colocar hasta dónde llegan las columnas. Entonces ponemos una condición de que si la longitud del texto final es menor al objeto, entonces se va a ir contabilizando, pero en la matriz vamos a ir colocando ¿cómo se llama? El carácter final de nuestro objeto, del objeto que vamos creando, y vamos a poner un espacio en blanco. Y ya para que podamos representarlo de otra manera, creo otro ciclo de la misma manera, pero en este caso vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir lo que se almacena en esta matriz, dependiendo del ciclo que se vaya dando de las filas y las columnas. Vamos a dejando pequeños espacios para que se pueda visualizar, y el resultado fue este. Vamos a correrlo. Y como fue codificando el texto, este fue mi resultado. Como lo fui decodificando, ¿cómo se llama? Respetando espacios hasta que aquí al final también hubo uno pequeño. Lo voy a considerar, lo copio cuando termine de correr y vamos a mostrar este comando. Vamos a colocar el texto que queremos mostrar. Como van a ser 4 filas, colocamos 4 y colocamos la cantidad de columnas, que son 10. Y entonces el mensaje puede decir: si lo puedes imaginar, lo puedes programar. De esta manera queda descifrado. Aquí simplemente lo único lo que puse es que para verificar mi error es que almacenaba los caracteres de espacio y eran 37. Entonces con la función trim me los elimina y queda el mensaje más extenso, y así queda descifrado este código. Y por esta parte queda concluida la explicación de mi código. Pasando a la elaboración de la citala, ocupé los siguientes materiales para llevarla a cabo. Conseguí unos bastones de madera de diferentes tamaños, pero decidí usar la más larga porque se adaptaba más al mensaje que yo quiero cifrar. Entonces también ocupé unas tiras de papel bond que fui recortando y que fueran del diámetro del bastón. Ocupé unas tijeras para recortar, como es obvio, un plumón para escribir las letras y una regla simple para poder dividir la cantidad de letras y columnas. Entonces, conforme la cantidad de letras y columnas, como mencioné en el video anterior, fueron de 10 columnas y 4 filas. Entonces, al momento de elaborarla, al momento de darle una vuelta, eso significa que es una columna, y la cantidad de letras por columna son 4. Entonces, al momento de solo escribir el mensaje cifrado y a la hora de enrollarlo en la citala, ya como el resultado de la frase que ya mencioné. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Y así de esta manera he creado mi citala. Como siguiente paso de la actividad, voy a proporcionarle a mi querida madre los materiales para ver si ella puede descifrar el mensaje. En este caso le voy a dar un bastón de cartón y le voy a proporcionar también la tira con el mensaje cifrado. Y vamos a ver si lo puede resolver en un tiempo determinado. Y ya pasando por un buen rato de tiempo, no encontró la manera de resolverlo con este bastón. Entonces lo que procede es que le voy a proporcionar un bastón de diferente tamaño. Entonces para la segunda parte de la interacción le voy a proporcionar ahora un bastón de otro tipo, para ver si con esto también puede intentar descifrar algo o encontrar algo escrito en esta tira de papel. Y le daremos otro periodo de tiempo para ver si ella lo puede resolver también. Si puede encontrar, o si también puede encontrar algo, quién sabe. Al pasar un buen rato, mi mamá encontró una manera de enrollarlo y tal vez tiene algunos comentarios que hacernos respecto a esta citala. Que solamente veo aquí unos espacios
y no puedo acomodarlo para descifrar, pero sí encontré ya unas palabras como puedes. Necesito modificarle otra vez, volverlo a enrollar para que pueda acomodarlo de nuevo. Pero Sí se sí, perciben sí se algunas palabras. ujú, sí Muy se bien. percibe. Entonces pasamos a la sección de preguntas después de esta prueba. Principalmente ya para finalizar lo que es este video, respondo a las preguntas que se me han proporcionado para esta actividad. La primera pregunta habla de que cómo fue el proceso para mí, si me representó algún reto o dificultad. Realmente el proceso fue algo extenso, pero no tan difícil, porque prácticamente hay muchas maneras de conocer tipos de cifrado en el cual tú puedes programar en un lenguaje superior o en un pseudocódigo para que tú puedas encontrar una manera, cifrar un mensaje y de la misma manera que lo puedas descifrar. La única dificultad que tuve simplemente es pensar la manera en la que yo pueda cifrar y descifrar ese código por mi cuenta. Pero para el proceso para la persona B sí tuvo algunas dificultades, porque para empezar nunca había conocido, nunca había visto una escitala o no había intentado resolverla. La otra dificultad es que como no supo que era una matriz, entonces no encontró una manera tan óptima para resolver el problema. Pero si conociera un poquito más de cifrados y de decodificación, tal vez todavía pensaría un poquito más para intentar resolver o descifrar este mensaje. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué opino de este método para ocultar información? Si los caracteres se recorren, se desplazan o se permutan o se transponen. Pues lo único que podría decir es que el método para ocultar esta información es muy bueno. Sin embargo, como voy a mencionar después en la siguiente pregunta, es que este tipo de codificación es simétrica, que no presenta tanta dificultad para resolver y que para las personas que puedan acceder a esa información no tienen tanta dificultad. Y responder a las demás preguntas es que se puede decir ¿cómo se llaman? Que los caracteres se desplazan realmente, no permutan, no se transponen porque no son números. Pero si se desplazan, simplemente va cambiando conforme el tamaño de nuestra matriz. Si entre más columnas o filas tenga, puede cambiar completamente la estructura del mensaje. Y los caracteres se recorren dependiendo de la cantidad de columnas y filas, como ya he mencionado. Así que en este caso yo puse 4 filas y 10 columnas y se transponen entre 10 hasta llegar a la cuarta fila. ¿Cuántas vueltas alcanzó para dar la tira de papel en el tubo el bastón? Alcanzó aproximadamente para las 10 que yo necesitaba para llenar mi frase. Y realmente, si tienes más o menos vueltas, sí puede cambiar la forma de verlo. Y pues, ¿qué utilidad tiene? Simplemente esta escitala tiene utilidad para resolver este tipo de codificaciones que están hechas de este tipo. No tiene un uso tan grande, pero ya dependiendo del uso que le quieras dar a este tipo de codificación, puede tener distintas utilidades de mayor importancia. Por ejemplo, la siguiente pregunta es que ¿a qué tipo de operación se asemeja la técnica de la escitala? La escitala, como ya he mencionado en partes anteriores, se asemeja a lo que es una matriz. No exactamente como una como tal, porque la matriz se aplica mucho más a las matemáticas, pero como se viene viendo, es que es un arreglo bidimensional. Así que se puede decir que dependiendo de la posición que se encuentre cada una de las letras, puede cambiar completamente la estructura del mensaje y por eso es que se asemeja más que a una matriz por las posiciones. Y por último, que ya estaba mencionando anteriormente, es que es una clave simétrica. Pero ¿por qué simétrica? Porque pues utiliza la misma clave para que podamos descifrar o cifrar nuestro mensaje. Entonces, pues, pues sí, esta es la razón que yo encuentro para que pueda mencionar de que este tipo de descifrado es simétrico, porque realmente no estás cambiando ningún símbolo, no estás ocupando otro tipo de
otro tipo de símbolos para poder codificar este mensaje. Simplemente estás ocupando letras y de ahí no cambian, solo cambian su ordenamiento. Y pues de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero tener una buena nota en esta actividad. Buenas noches.